Bienvenidos a una escalofriante exploración de las vidas de antiguos agentes de la CIA que, dedicados en su día a salvaguardar los secretos de su nación, se han encontrado ahora en el lado equivocado de la ley. En este vídeo nos adentraremos en las sorprendentes y a menudo demenciales reacciones de estos agentes caídos en desgracia cuando se enfrentan a la vida entre rejas. Desde estremecedores casos de espionaje hasta intrincadas redes de traición, serás testigo de las dramáticas historias de estos otrora respetados agentes de inteligencia cuando se enfrentan a la dura realidad de cumplir penas de prisión por sus crímenes. Aldrich Ames. Aldrich Hazen Rick Ames fue un antiguo oficial de contraespionaje de la CIA, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de traición y espionaje. Nacido el 26 de mayo de 1941 en River Falls, Wisconsin, Ames procedía de una familia vinculada a la comunidad de inteligencia. Su padre, Carleton Cecil Ames, trabajaba para la Dirección de Operaciones de la CIA en Virginia, que más tarde influiría significativamente en la trayectoria profesional de Aldrich. Ames pasó sus primeros años en diversos lugares, debido a los destinos de su padre, incluido el sudeste asiático. Sin embargo, las luchas de su padre contra el alcoholismo y una evaluación de rendimiento especialmente negativa durante su carrera en la CIA provocaron el regreso de la familia a la sede de la CIA. A pesar de las dificultades familiares, Ames asistió al Instituto McLean High School de McLean, Virginia. Su andadura en el espionaje comenzó en 1957, cuando, a los 16 años, trabajó para la CIA durante los veranos como analista de registros GS-3 de bajo rango. Sus responsabilidades incluían marcar documentos clasificados para archivarlos, lo que le proporcionó un primer contacto con el funcionamiento interno de la comunidad de inteligencia. Sus inquietudes académicas le llevaron inicialmente a la Universidad de Chicago en 1959, donde pretendía estudiar historia y culturas extranjeras. Sin embargo, su pasión de toda la vida por el teatro y las artes escénicas empezó a eclipsar sus compromisos académicos, lo que le llevó a suspender y a abandonar la universidad en su segundo año. Tras abandonar la Universidad de Chicago, Ames trabajó brevemente como ayudante del director técnico en un teatro de Chicago hasta febrero de 1962. Después, regresó a Washington, donde volvió a trabajar para la CIA, principalmente en tareas administrativas similares a las que había realizado en el instituto. Durante este tiempo, la vida de Ames dio un giro fatal, ya que cada vez estaba más desilusionado con su carrera y empezó a plantearse el espionaje. Las acciones de Ames le convertirían más tarde en uno de los espías más famosos de la historia de Estados Unidos. Comenzó a espiar para la Unión Soviética en los años 80 y continuó haciéndolo durante más de una década. Su traición puso en peligro numerosos activos de la CIA y provocó la pérdida de valiosos datos de inteligencia, lo que le convirtió en uno de los espías más dañinos de la historia de Estados Unidos. En 1994, se descubrieron las actividades de espionaje de Ames y fue detenido. Posteriormente, fue condenado por espionaje a favor de la Unión Soviética y Rusia. Ames fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y encarcelado en la Institución Correccional Federal de Terre Haute, Indiana. La historia de Aldrich Ames es la de un hombre que se volvió contra su propio país y sus colegas, causando un grave perjuicio a la seguridad nacional de Estados Unidos. Sus acciones son un duro recordatorio de la importancia de la vigilancia y los esfuerzos de contrainteligencia dentro de la comunidad de inteligencia. A pesar de que en un principio no se imaginaba una carrera a largo plazo en la agencia, la ambición y el rendimiento ascendente de Ames le impulsaron hacia adelante. Alcanzó el rango de GS-7, un grado profesional básico. Consiguió una plaza en el prestigioso Programa de Aprendices Profesionales, a pesar de varios encontronazos con la ley por incidentes relacionados con el alcohol. El punto de inflexión de Ames se produjo cuando fue destinado a Ankara, Turquía. Encargado de reclutar agentes de inteligencia soviéticos, Ames tuvo dificultades para conseguirlo y solo obtuvo una calificación satisfactoria. Esta decepción y su creciente desilusión le llevaron a plantearse abandonar la agencia. Sin embargo, la vida de Ames dio un giro radical cuando inició un romance con María del Rosario Casas Dupuy, agregada cultural de la Embajada de Colombia. Esta relación tendría consecuencias de gran alcance, incluida la violación de las normas de la CIA que prohibían a los oficiales mantener relaciones románticas con ciudadanos extranjeros. Las actividades de espionaje de Ames comenzaron en serio en 1985, cuando inició contactos con la Embajada soviética.
ofreció información que inicialmente consideró sin valor para establecer su credibilidad como infiltrado de la CIA. Con una audaz petición de $50.000, los soviéticos accedieron rápidamente. Lo que comenzó como un movimiento financiero desesperado pronto se convirtió en una traición en toda regla a su país. Ames identificó y expuso a más de 10 fuentes de alto nivel de la CIA y el FBI que informaban sobre actividades soviéticas, creyendo que traicionar a estos activos le enriquecería y reduciría el riesgo de que se descubriera su propio espionaje. Sus acciones provocaron la desaparición de la red de agentes del bloque soviético de la CIA, comprometiendo gravemente las operaciones de inteligencia estadounidenses. Los esfuerzos de la CIA por descubrir al topo responsable de la desastrosa pérdida de activos estuvieron marcados por la frustración y la complejidad. La agencia reunió un equipo dedicado a la caza del topo, dirigido por Paul Redmond, junto con Jean Vertefeuille, Sandra Grimes, Diana Worthen y Dan Payne. Identificar a Ames como culpable resultó todo un reto, a pesar de que sus colegas se percataron de su sorprendente transformación. Pasó de una apariencia frugal y modesta a otra marcada por la odontología estética, los trajes a medida, una lujosa casa en Arlington, Virginia, y un extravagante Jaguar. A pesar de las crecientes pruebas, Ames consiguió pasar las pruebas del polígrafo, en parte debido al comportamiento excesivamente amistoso de los examinadores. Las actividades de espionaje de Ames arrollaron una larga sombra sobre la seguridad nacional de Estados Unidos. La pérdida de numerosos activos de la CIA y de información crítica supuso un duro golpe para los esfuerzos de inteligencia estadounidenses. La CIA tuvo que emprender una revisión exhaustiva de sus procedimientos de contraespionaje y medidas de seguridad para evitar futuras traiciones. El caso subrayó la importancia de la vigilancia dentro de la comunidad de inteligencia y el impacto duradero del espionaje en la seguridad de la nación. En marzo de 1993, la CIA y el FBI iniciaron una investigación exhaustiva sobre Ames, reconociendo la grave amenaza que su espionaje suponía para la seguridad nacional. Esta investigación incluyó una serie de tácticas de vigilancia y recopilación de información, como la vigilancia electrónica, el seguimiento de sus movimientos mediante un rastreador de coches e incluso el escrutinio de su basura. Durante casi un año, desde noviembre de 1993 hasta su detención, Ames vivió bajo una vigilancia física prácticamente constante. Ames tenía previsto asistir a una conferencia en Moscú a principios de 1994, pero como el FBI creyó que no podía esperar más, decidió actuar con rapidez. El 21 de febrero de 1994, Aldrich Ames y su esposa fueron detenidos. Al parecer, en el momento de su detención, Ames exclamó: «¡Están cometiendo un gran error! ¡Deben de haberse equivocado de hombre!». Esta detención supuso la culminación de años de traiciones, encubiertas y actividades de espionaje que habían comprometido profundamente las operaciones de inteligencia de Estados Unidos. El proceso judicial contra Ames y su esposa comenzó rápidamente. El 22 de febrero de 1994, solo un día después de su detención, fueron acusados formalmente por el Departamento de Justicia de espiar tanto para la Unión Soviética como para Rusia. Sin embargo, la batalla legal de Ames duró poco. El 28 de abril de 1994 se declaró culpable de los cargos de espionaje. Como parte del acuerdo, su esposa fue condenada a 5 años de prisión por evasión fiscal y conspiración para cometer espionaje. Durante el proceso judicial, Ames hizo confesiones escandalosas. Confesó haber comprometido a prácticamente todos los agentes soviéticos de la CIA y de otros servicios estadounidenses y extranjeros que conocía. Reveló que había proporcionado a la URSS y a Rusia una enorme cantidad de información sobre la política exterior, de defensa y de seguridad de Estados Unidos. El alcance de su traición fue asombroso, con estimaciones que sugieren que sus acciones llevaron a comprometer al menos 100 operaciones de inteligencia estadounidenses y a la ejecución de al menos 10 fuentes. Las revelaciones de Ames tuvieron graves consecuencias para la inteligencia estadounidense y la credibilidad de la CIA. Tras su declaración de culpabilidad, Aldrich Ames fue condenado a cadena perpetua. Se convirtió en el preso número 4087-083 de la Oficina Federal de Prisiones y cumplió su condena en la Institución Correccional Federal, FSI, de Seguridad Media de Terre Haute, Indiana. Sus actividades de espionaje pusieron fin a su carrera y le aseguraron que pasaría el resto de su vida entre rejas. La detención y posterior revelación de las actividades de espionaje de Ames suscitaron importantes críticas sobre la gestión del caso por parte de la CIA.
Muchos se preguntaron por qué el llamativo aumento del nivel de vida de Ames no había hecho saltar las alarmas antes. La agencia se enfrentó al escrutinio y a la protesta pública, lo que llevó a la dimisión del director de la CIA, James Woolsey, bajo presión. El abogado de Ames, Pleito Kachiris, había amenazado incluso con emprender acciones legales en relación con la legalidad de los registros e incautaciones del FBI en el domicilio y la oficina de Ames sin las órdenes de registro convencionales. Esta amenaza contribuyó a que el Congreso aprobara una nueva legislación para abordar estas cuestiones a través del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. Edward Lee Howard. En los anales del espionaje de la Guerra Fría, la historia de Edward Lee Howard se desarrolla como un thriller apasionante, lleno de giros y sorpresas que acabarían sacudiendo el mundo de la inteligencia. Érase una vez, a principios de la década de 1970, Howard se embarcó en una aventura como voluntario del Cuerpo de Paz en la ciudad colombiana de Bucaramanga. Allí conoció a Mary Cedarleaf, y su historia de amor pronto desembocó en matrimonio en la pintoresca St. Paul, Minnesota. Les esperaba un futuro prometedor, y las ambiciones de Edward Howard no tenían límites. En 1976, Edward obtuvo un codiciado máster en Administración de Empresas por la American University de Washington, D.C. Su afán de conocimiento le llevó a hacer carrera en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. La vida de la pareja dio un giro internacional cuando, en febrero de 1977, partieron hacia Lima, Perú, donde Edward trabajó en proyectos de préstamo para la USAID. Era una vida de aventuras, y la aceptaron de todo corazón. De regreso a Estados Unidos, tras su estancia peruana, Edward Howard se introdujo en el mundo del trabajo medioambiental en Chicago, aparentemente muy alejado del espionaje. Pero la vida tenía otros planes. En 1980 se produjo un giro dramático. Edward y Mary Howard fueron reclutados por la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Ambos recibieron una rigurosa formación en métodos de inteligencia y contrainteligencia. Su mundo estaba a punto de dar un vuelco. Sin embargo, justo cuando sus carreras estaban a punto de despegar, una sombra se cernió sobre la trayectoria de Edward en la CIA. Una prueba rutinaria del polígrafo reveló algo inquietante. Había mentido sobre su consumo de drogas en el pasado. En 1983, la CIA rompió bruscamente los lazos con Edward Lee Howard, solo unos días antes de que se presentara en la estación de la CIA en Moscú. Amargado y descorazonado, Howard encontró consuelo en el alcohol, ahogando sus penas y alimentando un enconado rencor contra la CIA. Su vida dio un giro sombrío al realizar crípticas llamadas telefónicas a antiguos colegas, tanto en Washington como en Moscú. En febrero de 1984, una pelea de borrachos le llevó a la cárcel, acusado de agresión con arma mortal. Fue durante este turbulento periodo cuando la vida de Edward Howard dio un giro fatal. Comenzó a proporcionar clandestinamente información clasificada al KGB, posiblemente estableciendo contacto con oficiales del KGB durante una visita a Austria en 1984. Sus acciones tendrían consecuencias de largo alcance. En 1985, la CIA se enfrentó a una grave crisis cuando varias filtraciones de seguridad pusieron al descubierto a oficiales y activos críticos. La situación se agravó cuando Vitaly Yurchenko, oficial del KGB, desertó a Estados Unidos el 1 de agosto de 1985. Durante los intensos interrogatorios de la CIA, Yurchenko soltó una bomba. Acusó a Edward Lee Howard y a otro oficial, Ronald Pelton, de trabajar para el KGB. Pero la deserción de Yurchenko fue enigmática. En noviembre de ese mismo año, volvió a desertar a la Unión Soviética. Algunos susurraron que Yurchenko podría haber sido un agente doble, engañando intencionadamente a la CIA para proteger a uno de los agentes dobles de la CIA más valiosos de la Unión Soviética, Aldrich Ames. La vida de Edward Lee Howard, marcada por un viaje tumultuoso desde los cuerpos de paz hasta el reclutamiento, despido y eventual espionaje de la CIA, dejaría una huella indeleble en el mundo de la inteligencia. Sus acciones tuvieron profundas implicaciones para la seguridad nacional de Estados Unidos, y su historia sirve de inquietante recordatorio del complejo y traicionero mundo del espionaje durante la Guerra Fría. El Departamento de Estado confirmó la noticia del fallecimiento de Howard el 12 de julio, pero los detalles de su muerte no están nada claros. El Washington Post informó de que murió de una fractura de cuello, en lo que se describió como un accidente en su dacha. Sin embargo, un funcionario anónimo de la inteligencia exterior rusa, que afirmó conocer a Howard, negó esta versión de los hechos sin ofrecer más aclaraciones. Incluso Vladimir A. Kryuchkov, antiguo jefe del KGB,
reconoció la muerte de Howard, pero prefirió mantener en secreto información adicional. Aunque Howard admitió haber mantenido algún contacto con el KGB, afirmó que no era un informante en toda regla. En Rusia llevaba una vida relativamente tranquila, viviendo en Moscú con visitas ocasionales de su esposa y su hijo, Lee, que nació en marzo de 1983. A pesar de su importancia a ojos soviéticos, los esfuerzos de espionaje de Howard parecían eclipsados por los de Aldrich H. Ames, detenido en 1994 por espionaje y por revelar a los soviéticos las identidades de numerosos espías estadounidenses. William Campiles. El caso de William Peter Campiles es una fascinante e intrigante historia de espionaje y traición durante la Guerra Fría. Campiles, antiguo empleado de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, se encontró en el centro de una operación de espionaje de alto riesgo que condujo a su detención, condena y encarcelamiento. William Campiles, nacido de padres griegos y criado en Hegewisch, Chicago, tuvo una educación modesta. Financió sus estudios universitarios mediante una combinación de becas estatales, trabajo a tiempo parcial y los ingresos que su madre obtenía de un empleo en la cafetería de una fábrica de Ford. En 1967, mientras asistía a la Universidad de Indiana, Campiles fue reclutado por la CIA, donde empezó a trabajar en un puesto bastante mundano, gestionando el tráfico de mensajes. Sin embargo, pronto se sintió insatisfecho con su trabajo, que consideraba aburrido. La insatisfacción de Campiles con su trabajo en la CIA le llevó por un camino traicionero. En 1976, decidió robar de la sede de la CIA un manual del satélite espía de alto secreto, KH-11, con el objetivo de venderlo para obtener beneficios económicos. Este audaz robo marcó el inicio de su carrera de espionaje. Campiles aspiraba a convertirse en agente doble, con la esperanza de trabajar tanto para la CIA como para los soviéticos. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Campiles viajó a Atenas, Grecia, en enero de 1968, durante una inusual visita invernal, y se dirigió a la embajada soviética. Se ofreció a vender el manual del que estaban robado a agentes del KGB soviético. Su audaz movimiento llamó la atención de los soviéticos, que le proporcionaron $3,000 en efectivo, una cámara e instrucciones para reunir más información clasificada. A su regreso a Estados Unidos, Campiles se puso en contacto con un agente greco-americano de la CIA para revelarle sus interacciones con el agente soviético, con la esperanza de asegurarse un puesto como espía de la CIA. Sin embargo, su historia levantó sospechas y la experimentada analista Vivian Psachos no tardó en darse cuenta de que algo no iba bien. Los agentes del FBI no tardaron en detener a Campiles en su casa de Munster, Indiana, el 18 de agosto. Posteriormente, fue acusado de espionaje. En noviembre de 1978, Campiles se enfrentó a un juicio conjurado y fue declarado culpable de 6 cargos de espionaje, cada uno de los cuales conllevaba una condena de 40 años, lo que suponía un total de 240 años. El 22 de diciembre de 1978, un día después de su cumpleaños, Campiles fue condenado a un total de 40 años en una prisión federal. Durante su estancia entre rejas, Campiles buscó ayuda y su caso fue remitido a un profesor de Derecho de la Universidad de Loyola. Gracias a los esfuerzos legales, su condena se redujo finalmente a 18 años. William Campiles fue puesto en libertad el 6 de diciembre de 1996, tras cumplir 18 años de prisión. El caso de William Campiles constituye un ejemplo convincente del espionaje de la Guerra Fría y de lo mucho que está en juego en las operaciones de inteligencia. La trayectoria de Campiles, que pasó de ser un empleado de la CIA desencantado a un agente de espionaje y, en última instancia, a un delincuente convicto, constituye un capítulo extraordinario en los anales de la historia del espionaje. Su caso también pone de relieve la vigilancia y dedicación de quienes trabajan incansablemente para proteger la seguridad nacional. El caso contra William Campiles se desarrolló con una narrativa convincente que mostró la fuerza de las pruebas de la acusación. La confesión del propio Campiles, un momento crucial en el drama del tribunal, fue fundamental en esta narración. En esta confesión, admitió abiertamente una serie de reuniones clandestinas con un agente soviético llamado Michael Savali, describiendo en detalle el intercambio de un manual de alto secreto del satélite espía KH-11 por la importante suma de $3,000. Esta confesión sirvió de base a la acusación y a los cargos que se le imputaban. Para reforzar esta confesión y pintar un cuadro completo para el jurado, la acusación se embarcó en un viaje por el pasado de Campiles. Pusieron al descubierto su historia laboral en la CIA.
revelando que había trabajado como oficial de vigilancia en la oficina de vigilancia del Centro de Operaciones en Langley, Virginia, a partir de marzo de 1977. Este puesto le dio acceso a información altamente sensible, incluido el escurridizo manual KH-11, clasificado como Top Secret. Esta revelación subrayó la importancia del documento que había vendido a los soviéticos. La historia del juicio continuó desarrollándose cuando se hizo evidente que el ejemplar 155 del manual KH-11, el documento en el que se basaban los cargos de espionaje, había estado disponible en el puesto de trabajo de Campiles en la oficina de vigilancia de la CIA. Sin embargo, tras la confesión de Campiles, se llevó a cabo un minucioso registro en esta oficina, en el que no se encontró esta prueba fundamental. Este hecho alimentó aún más la intriga en torno al caso. Los testimonios de los testigos añadieron profundidad a la narración, y un testigo de la defensa recordó la presencia de un documento, KH-11, en la oficina de vigilancia después de que Campiles hubiera abandonado la CIA. Sin embargo, se observó que este documento difería de la copia desaparecida mencionada en la acusación, lo que dejaba sin respuesta preguntas tentadoras. A continuación, la narración atravesó continentes al profundizar en los viajes de Campiles. Las pruebas, incluidos los billetes de avión, su pasaporte y una estipulación, demostraron de forma convincente que se había embarcado en un viaje a Atenas, Grecia, en febrero de 1978, de acuerdo con la cronología descrita en su confesión. El juicio también contó con elementos visuales, con fotografías y relatos de primera mano que corroboraron las vívidas descripciones de las calles y locales de Atenas, como la Plaza de la Constitución, los Jardines Nacionales, la Pizzería Sorrento y el lugar de la señal secreta cerca del estadio de Atenas. El testimonio de un experto añadió una capa analítica a la narración, con un experto certificado en contrainteligencia que arrojó luz sobre la mecánica del espionaje. El experto explicó que los elementos del proceso de reclutamiento, como el acuerdo sobre una dirección de alojamiento, un lugar de señales y un lugar de reunión, coincidían estrechamente con el relato de Campiles. La perspicacia del experto también hizo hincapié en la inverosimilitud de que los soviéticos desembolsaran la importante suma de $3,000 sin recibir a cambio valioso material clasificado. El clímax de esta apasionante narración llegó con la revelación de los registros bancarios de la cuenta de ahorros de Campiles, que sirvieron como prueba irrefutable. Estos registros corroboraron su admisión de que efectivamente había recibido $3,000 de Michael, añadiendo una última capa de credibilidad a su confesión. En conclusión, el caso contra William Campiles se desarrolló como una narración meticulosamente construida, atrayendo al jurado hacia una red de espionaje, intriga y pruebas corroborantes. La confesión de Campiles, eje de la acusación, se apoyó ingeniosamente en un tapiz de hechos, testimonios y opiniones de expertos que no dejó lugar a dudas sobre la solidez de las pruebas presentadas en la sala. La convincente narración de la acusación condujo a la condena de Campiles por espionaje, poniendo fin a esta cautivadora saga jurídica. David Henry Barnett. John Henry Barnett, a menudo conocido simplemente como Henry Barnett, es uno de los hijos de David Henry Barnett, exagente de la CIA, condenado por espionaje para la Unión Soviética en la década de 1980. La vida de John Henry Barnett se vio significativamente afectada por las acciones de su padre y las consecuencias posteriores. Nacido en el seno de una familia profundamente vinculada al mundo de los servicios de inteligencia, John Henry Barnett era solo un niño cuando salieron a la luz las actividades de espionaje de su padre. Su padre, David Barnett, había servido como oficial de la CIA y había estado implicado en la venta de información clasificada a los soviéticos, comprometiendo las identidades de numerosos oficiales de la CIA y divulgando datos sensibles de inteligencia. John Henry Barnett creció durante un periodo tumultuoso, marcado por la revelación de la traición de su padre y los procesos judiciales que siguieron. Las acciones de su padre tuvieron consecuencias de gran alcance, no solo para la CIA, sino también para la familia. La revelación de las actividades de espionaje de su padre ensombreció sin duda sus vidas y les sometió al escrutinio público. Es esencial reconocer que John Henry Barnett y sus hermanos Charles y Dorsey fueron espectadores inocentes en esta saga de espionaje. Eran niños que se enfrentaban a las consecuencias de las acciones de su padre, que en última instancia condujeron a su encarcelamiento. Los acontecimientos que rodearon el caso de espionaje de David Barnett perturbaron la estabilidad y la sensación de seguridad de la familia.
Aunque los detalles sobre la vida de John Henry Barnett, más allá de este contexto, son limitados en la información proporcionada, es razonable suponer que él, al igual que su familia, tuvo que navegar por los desafíos y complejidades que surgieron de las acciones de su padre. El impacto de una situación de tan alto perfil y profundamente personal en la vida y el bienestar de John Henry Barnett es un recordatorio de cómo los casos de espionaje pueden tener profundos efectos, no solo en los individuos directamente implicados, sino también en sus familias y seres queridos. El viaje de Barnett hacia el espionaje comenzó en el otoño de 1976, varios años después de abandonar la CIA y embarcarse en una nueva vida en Indonesia. Enfrentado a una fábrica de gambas en quiebra y a un negocio de exportación de muebles sin éxito, se encontró ahogado por las deudas. La desesperación le llevó a la puerta del agregado cultural soviético en Yakarta, donde hizo una audaz oferta: vender sus servicios a la Unión Soviética. Al principio, su oferta fue recibida con intriga y le ordenaron que regresara. Cuando lo hizo, se encontró con un hombre llamado Dmitry, que pronto se convirtió en su contacto. En cuestión de semanas, Barnett había divulgado suficiente información sensible como para ganarse un pago de $25,000 en varias denominaciones. Sin embargo, esto era solo el principio del traicionero camino de Barnett. Durante los 3 años siguientes, mantendría una serie de reuniones con agentes del KGB, a menudo en lugares secretos, como la Embajada Soviética de Viena. Sus actividades de espionaje revelarían a los soviéticos no solo las identidades de numerosos oficiales de la CIA, sino también detalles clasificados de una operación conocida como Habrink, una de las misiones encubiertas más exitosas de la agencia contra los rusos. Habrink había proporcionado a la CIA abundante información sobre armamento soviético, incluido el sistema de guiado SA-2, y una serie de activos navales como submarinos y destructores. Y lo que es más importante, proporcionó información sobre el misil SAM, información que permitió a Estados Unidos desarrollar contramedidas que salvaron las vidas de las tripulaciones de los bombarderos estadounidenses durante la Guerra de Vietnam. Las revelaciones de espionaje de Barnett no se limitaron a detalles operativos. También expuso los nombres de agentes rusos que la CIA esperaba reclutar como agentes dobles en Indonesia. Esta imprudente divulgación podía poner en peligro la vida de estos agentes. Su papel como espía distaba mucho de ser glamuroso. Barnett se encargaba de organizar reuniones clandestinas, utilizar cabinas telefónicas en lugares específicos y emplear métodos de comunicación encubiertos. Sin embargo, su carrera de espionaje acabó desmoronándose en 1979, cuando un agente doble que trabajaba para la CIA, el coronel Vladimir Mikhailovich Pigusov, proporcionó información que permitió identificar a Barnett como espía. La detención de Barnett y su posterior declaración de culpabilidad por cargos de espionaje marcaron un momento histórico, ya que se convirtió en el primer oficial de la CIA que se enfrentaba a tales cargos. Sus acciones no solo habían comprometido la seguridad nacional, sino que también habían puesto al descubierto el funcionamiento de la comunidad de inteligencia frente a la traición. La intrincada red de espionaje tejida por David Henry Barnett es un crudo recordatorio de lo mucho que está en juego en el mundo de las operaciones de inteligencia, donde la lealtad y la traición a menudo caminan sobre una delgada línea. Es una historia que subraya el compromiso permanente de las agencias de inteligencia para salvaguardar sus secretos y proteger los intereses nacionales, incluso cuando se enfrentan a las acciones de un traidor. Jerry Chun-Shing Lee. El caso de Jerry Chun-Shing Lee es una compleja e intrigante historia de espionaje, traición y el oscuro mundo de las agencias de inteligencia. Jerry Chun-Shing Lee, ex agente de la CIA, fue condenado a 19 años de prisión por su papel en la conspiración con agentes de inteligencia chinos, un caso que arrojó luz sobre el misterioso desmantelamiento de la red de informantes de la CIA en China. El periplo de Lee por este calvario legal comenzó con su declaración de culpabilidad en mayo, admitiendo su implicación con agentes de inteligencia chinos a partir de 2010, después de abandonar la CIA. La acusación presentó un relato convincente apoyado en un importante rastro de documentos financieros, revelando que Lee había recibido más de $840,000 por sus actividades de espionaje. El telón de fondo de este caso es notable. Lee, veterano del ejército, había trabajado para la CIA de 1994 a 2007, incluyendo misiones en China. Tras su dimisión, creó una empresa tabaquera en Hong Kong y fue aquí donde comenzaron sus tratos con agentes de inteligencia chinos. Estos agentes, pertenecientes al Ministerio de Seguridad del Estado chino, le ofrecieron incentivos económicos y se comprometieron a protegerle de por vida.
Lo que aumentó la intriga fue el intento de Lee de reincorporarse a la CIA mientras ya estaba comprometido con la inteligencia china. Durante este periodo, engañó repetidamente a funcionarios estadounidenses en entrevistas sobre sus tratos con agentes de la inteligencia china y la fuente de sus ingresos. El caso coincidió con un periodo tumultuoso para la CIA, ya que entre 2010 y 2012 desaparecieron misteriosamente docenas de informadores de la agencia en China. Esto desencadenó debates internos sobre cómo la inteligencia china había identificado a estos informantes. Lee se convirtió en el principal sospechoso, y los agentes del FBI investigaron su posible implicación. Sin embargo, el FBI optó por no arrestar a Lee en Estados Unidos en 2013, a pesar de encontrar información clasificada en su equipaje, ya que su objetivo era reunir más información sobre la desaparición de los informantes de la CIA en China. Incluso después de su eventual arresto en 2018, el FBI no pudo establecer definitivamente si Lee había desempeñado un papel en las revelaciones a los operativos de inteligencia chinos. El acuerdo de culpabilidad de Lee condujo a una recomendación de sentencia relativamente más leve por parte de los fiscales, pero argumentaron que incluso si no había proporcionado información a los agentes de inteligencia chinos, el mero hecho de que compartiera el conocimiento del trabajo de inteligencia estadounidense con agentes chinos podría tener un efecto escalofriante en los esfuerzos de la CIA para reclutar fuentes. Finalmente, la condena impuesta a Jerry Chun Xingli fue de 19 años de prisión. Este caso forma parte de un patrón más amplio en el que trabajadores de los servicios de inteligencia estadounidenses han recibido largas penas de prisión por espionaje relacionado con China. El juez T.S. Ellis Tasse, que presidió el caso, subrayó la necesidad de este tipo de condenas para disuadir a otros de poner en peligro la inteligencia estadounidense. El caso de Lee sigue siendo un capítulo apasionante de los anales del espionaje, que pone de relieve la gravedad de traicionar al propio país y las dificultades que entraña desentrañar complejas redes de espionaje. Kevin Patrick Mallory. Kevin Mallory, ex agente de la CIA, fue declarado culpable de espiar para China. Vendió información secreta estadounidense a agentes chinos por $25,000 durante viajes a Shanghái en 2017. A pesar de su experiencia en el ejército y el gobierno, traicionó a su país. Los cargos de espionaje contra Mallory giran en torno a sus tratos clandestinos con agentes de inteligencia chinos. En 2017, durante viajes a Shanghái, vendió información de defensa, clasificada de Estados Unidos, a un agente de inteligencia chino, a cambio de $25,000. Sus mensajes al agente chino, en los que afirmaba insensiblemente: «Tu objetivo es obtener información, y el mío es que me pagues», subrayan la naturaleza mercenaria de sus acciones. Los antecedentes de Mallory añaden una capa de complejidad a su caso. Su carrera abarcó el servicio militar, el empleo como agente especial del Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y el trabajo encubierto como oficial de casos para la CIA, con acceso a información sensible sobre seguridad nacional y defensa, incluidas las identidades de agentes encubiertos de la CIA y los métodos de recopilación de información. Mallory tenía la gran responsabilidad de proteger los intereses de Estados Unidos. A su regreso a Estados Unidos, cooperó inicialmente con las fuerzas de seguridad, revelando sus encuentros con agentes de inteligencia chinos. Sin embargo, los registros posteriores de sus dispositivos y su domicilio descubrieron un preocupante alijo de documentos clasificados y parafernalia relacionada con el espionaje, incluidas pelucas, bigotes postizos y maquillaje. Las actividades de espionaje de Mallory, que dieron lugar a su condena en virtud de la ley de espionaje, conllevan una pena máxima de cadena perpetua. Su caso se inscribe en una tendencia alarmante de antiguos funcionarios de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que son objetivo de adversarios extranjeros, lo que pone de relieve la necesidad crítica de vigilancia y lealtad inquebrantable en la comunidad de los servicios de inteligencia. En última instancia, el espionaje cometido por Kevin Mallory pone de relieve la amenaza permanente que representa el espionaje y el compromiso inquebrantable de las autoridades estadounidenses de proteger los intereses de la seguridad nacional, incluso cuando ello implica procesar a uno de los suyos. Si le gusta ver historias tan interesantes como esta, haga clic en el vídeo que aparece en su pantalla para seguir explorando el intrigante mundo del crimen.